gracia de Cristo reanima tu amor. Retomando el estudio de Job, lo que vamos a hacer en este momento es continuar con la introducción del primer capítulo y el término de esta introducción, ya para después entrar en los discursos de estos personajes, incluyendo estos 6 personajes, ¿verdad? Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú, Job y el Señor mismo. Entonces, quiero que concentrémonos en el versículo 22 del capítulo 1, que después de las miserias, de las tristezas, no miserias, de las tristezas, que acarrearon la destrucción, la muerte de sus hijos, la destrucción de sus bienes, que era una situación bastante triste. Dice la palabra que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando el hombre padece problemas, no tiene, ¿no es cierto?, que atribuir a Dios lo que pasa. Cuando pasa un accidente y mueren gente, por ejemplo, una pareja joven, y 2 de sus hijos también mueren en un accidente automovilístico, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Él? ¿Qué sé yo? Como que Dios es responsable, ¿verdad? Como que Dios es responsable de esa situación. En el caso de Ruth y Noemí, en el libro de Ruth, ¿verdad? Que ella alabó al Señor, dice, ¿verdad? Porque tampoco ella atribuyó al Señor ninguna de las cosas que le pasaban a ella, sino que todas las cosas que pasaron al final fueron para bendición a Noemí, a Ruth, ¿ya? Y la promesa, ¿verdad?, del Mesías a través del linaje de Boaz y Ruth, ¿cierto? Y de Isaí y de todos los demás. Pero es interesante que nosotros tengamos eso en mente, para que no entremos en dudas, ¿verdad? Y entremos en especulaciones, ¿ya?, sobre por qué el Señor no intervino. Pues el Señor a veces está ahí, como está en estos momentos, y lo único que quiere es que nosotros tengamos aguante, ¿verdad? Que seamos, que seamos capaces, ¿verdad?, de conocer a Dios y estar siempre seguros de su amor y estar contentos de sufrir aún sin entender. ¿Se acuerdan la lección, una de las lecciones? ¿Por qué razón? Porque estas lecciones que podemos sacar de Job, y específicamente en la prueba que él tuvo que vivir, tiene que ver con la prueba de la realidad de nuestra piedad, ¿ya? Una persona que no era piadosa, todas las características del prefijo de, pío, de bueno, y dad, de toda la pluralidad de las cosas buenas, iba a ser posible que este Job pudiera soportar eso. La otra lección también que yo mencioné era que confiar hasta el final. ¿Ya? Las cosas comienzan de una manera y terminan de otra manera. Y terminan triunfar para los hijos de Dios, ¿ya? De manera que no nos tenemos que desalentar, ¿verdad?, por lo que estamos viendo aquí, sino que simplemente lo único que Dios quiere aguante, que este Job vea, porque incluso él conoce el carácter moral y espiritual de Job. Ya, acuérdense el versículo 8, cuando dice, y el Señor dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Eso qué es lo que tiene que ver? Dios reconoce la virtud de sus hijos. Él sabe la clase de persona que era Job, la integridad que él tenía, la virtud que él poseía. De manera que él lo único que quiere, Job, aguante. Pero como yo introduje Lucas capítulo 4, versículo 13, en la tentación, dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás, entonces dice que el Señor ya superó esa tentación, dice, y se apartó de él por un poco lapso de tiempo. Satanás sale, ¿verdad?, de la tentación. Jesús sale de la tentación de Satanás, pero eso no significa que nunca más volvió Satanás. Satanás volvió una y otra vez. Y aquí no hay excepción. Porque mire la actitud que tiene este descarado de Satanás, ¿ya? Cuando dice el capítulo 2, versículo 1, aconteció que Dios, dice que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también con ellos presentándose delante del Señor. O sea, qué descaro, qué sinvergüenza, ¿no? Y entonces dice el Señor dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes?
¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y respondió este Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es que ahí donde él hace sus estragos, Satanás. En andar, ¿verdad? En andar, en rodear la tierra y de andar por ella. Rodear la tierra y andar por ella. Y el trabajo sigue siendo el mismo del diablo hoy día. Como ya no nos puede ir a acusar delante del Señor porque fue arrojado de las regiones celestiales y ahora está en la esfera humana, en el cielo de la esfera humana, entonces Él es el que causa toda la maldad que hay en el mundo. Si ustedes analizan las condiciones de la guerra, de la injusticia, ya de los tormentos de los gobiernos, de los pueblos, de las luchas, de toda la maldad que hay, es producto de que el diablo es el que de rodear la tierra, ¿ya? Y de andar por ella, es el que inspira a toda la maldad que hay hoy día en el mundo. Si el mundo no tiene problemas de sostener a todos los que viven en la tierra, el problema no es de recursos, el problema no es de capacidad económica o intelectual, ¿ya? De la gente que vive en la tierra, sino de la influencia pecaminosa en sus corazones, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, donde está basada todo origen de maldad que el hombre puede hacer sobre la tierra. Y no solamente de su conducta, sino de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Incluso, ¿verdad? Aceptar lo que es inaceptable. A lo malo llaman bueno y viceversa, y que sea, etcétera. Y así ha sido toda la vida. De manera que el panorama hoy día en la sociedad no cambia mucho con la sociedad que ha tenido que vivir el hombre ya desde que está sobre la tierra. Porque el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón antiguo, la serpiente antigua, el dragón, el diabolos, siempre ha estado ahí. Y entonces la gente, como es proclive, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas, para satisfacer sus deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, se cometen todas las inmoralidades que hoy día rodean al mundo que vive sin Dios. Recordemos nosotros que el Señor identifica a la gente que vive sin Dios, que no aceptan las señales del Señor. Tanto dice que las cosas hechas y su divinidad son manifiestas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Todos hemos pecado. Entonces, claro, en esos términos, en esas condiciones, por eso estamos como estamos, porque el mundo las fuerzas que sostienen la maldad del mundo están inspiradas por Satanás, están inspiradas por las tinieblas, ¿ya? Y eso no ha cambiado y seguirá así hasta el final. Y ahora, ya como no puede estar delante de Dios y ir acusándonos allá porque no les ha sido permitido, entonces va a destruir a aquel a quien Dios ama. Dice de que Él tiene una comunión especial con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Somos parte de la chispa divina. Tenemos en nosotros el espíritu inquebrantable de ser seres espirituales. No somos carne y sangre. Somos seres espirituales. Si ustedes se examinan a sí mismos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros en estos momentos? Respiramos oxígeno, comemos comida de la tierra, que sea, etcétera. Pero hay algo que trasciende a eso. ¿Y qué es la personalidad? Es el espíritu que mora en nosotros, el psique. La palabra psique significa alma. La tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo. El alma es la cosa indestructible. El espíritu es la naturaleza de la vida misma. ¿No es cierto? Y el cuerpo donde habita el hombre, donde vive el individuo. Pero el individuo es un alma espiritual, un ser psique. De ahí viene la palabra psicología, psicológico, psíquico, ¿ya? Donde está la esencia misma del ser humano. La esencia del ser humano no descansa en su sexualidad, si es hombre o mujer, tampoco si es blanco o negro, o si es grande o chico, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque somos seres espirituales. Y entonces, Satanás está ahí. Ahora, acuérdense ustedes que la exhortación del apóstol Pablo dice, inspirado divinamente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, ya que nos saque a nosotros de la vereda, de la rectitud, de la verdad, de la santidad, de la obediencia, ¿verdad? De nosotros, a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros, reflejar que somos criaturas suyas, que somos parecidos a Dios, que tenemos que ser nosotros el ejemplo de su propia esencia de existir
cuando el Señor puso su espíritu en nosotros. Y ahí está el problema. Y el problema va a persistir. Entonces, cuando el Señor enseña y dice que toda generación mala y adúltera, ya, demanda Señor. Toda generación mala y adúltera. Toda generación que no se sujeta a la voluntad de Dios es una generación mala y adúltera. No adúltera en el sentido sexual, sino adúltera de cambiar las cosas, ¿verdad? Por lo que no es. ¿No es cierto? El oro que no es oro, ¿verdad? La comida que no es comida. La felicidad que no es felicidad. Sino que por el contrario, ¿verdad? Como resultado trae como la muerte, como la mordedura de una serpiente, ¿verdad? Que nos pica y nos inyecta el veneno que nos mata. Y eso tiene que ver con toda la maldad que hay hoy día en el hombre. Qué tremendo. Satanás todavía está rodeando la tierra y andar por ella, pero eso aún con una trascendencia mayor, porque ahora Satanás se está desquitando con Dios, ¿verdad? Con la divinidad, porque sabe que ha sido arrojado a la tierra y que ya ha sido juzgado. Falta el cómplice para que Satanás sea vencido. Y el último enemigo que será vencido será la muerte. La muerte fue causa del pecado. Satanás inspiró el pecado, ¿verdad? La gente empezó a sufrir cuando no quisieron seguir conforme a la voluntad del Señor. Y dijeron ellos, nosotros vamos a hacer nuestra vida. Cuando Satanás dice, seréis sabios como Dios, dijo el hombre, sí, claro, no hay problema. Y ahí están los gobiernos revolcándose en todo el mundo. En todo el mundo, guerras, revueltas, revoluciones, filosofías falsas, que se etcétera, religiones falsas. ¿Ya? Quieren mezclar, quieren practicar el sincretismo. El sincretismo es poner todo en una bolsa como en un tutti frutti, ¿ya? De las ideas paganas y todo, y hacer una nueva filosofía de vida. Todo es permisible hoy día. Ya no hay moralidad, no hay estándar, no hay como una regla, sino que todo es permisible. Hasta las cosas más increíbles. Somos nosotros testigos de eso, de nuestra sociedad, cómo se ha ido degradando, ¿verdad? Y llegar a condiciones terribles. Es porque Satanás es el que está operando hoy día en el mundo. No ha dejado de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí anda, metiendo la cola en forma figurada, ¿verdad? En todo lo que pueda. Y el Señor dice, ahora, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Y miren lo que dice aquí. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Algunos han tenido muchos problemas con este versículo cuando dice que aun cuando tú me incitaste contra él. O sea, como que Dios fue tentado, ¿no? El Señor sabe la clase de individuo que él es. Porque él dice esto, que este Job es apartado, perdón, que es un varón perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, recto, ¿verdad? Moralmente justo, temeroso de Dios, ¿verdad? De obediente disposición y apartado del mal, santificado a Dios. Él lo reconoce y él dice, esta es la clase de individuos. Es como dice el capítulo 1, versículo 8, ¿ya? Que Dios reconoce la virtud de sus hijos. No es que él está diciéndole, está diciendo ya, lo va a tirar este mal y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Pero el Señor pone sus reglas y le dice, mira, sí, pero no toques su vida, ¿eh? No toques su vida, porque no te corresponde. Ahora, lo único que yo espero, ya, que el testimonio que estoy dando de este hombre, reconociendo su virtud que él tiene como un hijo de Dios, ¿verdad? Permanezca y que aguante. Porque si él sigue esos principios, ¿verdad? Él va a conocer, ¿verdad? A Dios y está seguro de su amor y está contento de sufrir aún, ¿ya? Sin entender. Eso es súper importante que lo sepamos. Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios permite tal cosa? No es que Dios lo permita. La gente cree que permitir es aprobar. No. Permitir es que el Señor no interviene. Lo único que quiere el Señor es que cuando Satanás está orando, nosotros resistamos y lo rechacemos y superemos esa prueba. Y de ahí vamos a salir fortalecidos. Y respondió Satanás en el versículo 4, capítulo 2, verso 4, y le dice al Señor, pie por pie, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no es cierto?
Claro, piel por piel, o sea, el hombre es capaz de todo. ¿Ya? Lo tuyo más dos míos. ¿Ya? Lo tuyo y dos más míos. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo, 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 todo. Sus bienes, sus responsabilidades, su integridad, etcétera, etcétera. Todo, 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 todo. Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es un tipo muy atrevido. El espíritu de Satanás siempre es atrevido. Él tiene discípulos en la tierra, filósofos, políticos, maestros, científicos, ¿ya? Opinólogos, y todos estos sátrapas que están en la televisión también, ¿verdad? ¿Cómo hablan? Nunca dice mañana, hasta mañana si Dios quiere, ¿no, señor? Y varios de ellos han dicho hasta mañana, qué sé yo, y nos encuentran muertos el otro día. Una pequeña anécdota de un hermano que vivía en Santiago de la Espada, en Andalucía. Fuimos a pasear para allá una vez, bueno, como de vacaciones, y estuvimos ahí predicando de donde era originalmente el hermano Santiago Higueras, que fue que enseñó a varios ahí, qué sé yo, etcétera, de esos años cuando eran perseguidos por la dictadura. Bueno, había uno que, Paulino, que tenía una mula y que cargaba leña y llevaba para los cerros y que se compartía y que se, etcétera. Y dice que un día le dice, trabajaba con el hermano Santiago Higueras, el papá de Ulpiano Higueras, y de este pueblito, Santiago de la Espada, en Andalucía, en Andalucía. Entonces viene y le dice, bueno, ya, le dice, bueno, le dice Paulino, se va ya con su mula al corral, le dice, bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Entonces viene el hermano Santiago, que en paz descanse, le dice, bueno, dice, hombre, si Dios quiere, y si no quiere también. A la mañana siguiente no llegaba Paulino a la hora que habían convenido a la casa del hermano Santiago. En la noche se había muerto, ¿cómo se llama la mula? Muerta. Muchas personas nunca dicen si Dios quiere. Bueno, nosotros tenemos que decir esto o aquello si Dios quiere. Por eso decimos, bueno, Señor, voy a descansar esta noche y si tú quieres, mañana, bueno, mañana será otro día si tú quieres. Y oramos por vivir otro día, pero para vivir conforme a la voluntad de Dios y que para vivir, para influenciar a otros y enseñar a otros de la oportunidad de Cristo. ¿Para qué vivimos entonces? ¿Para qué pedimos vivir? Si no va a ser para glorificar a Dios, para enseñar a otras personas. Tienen que haber propósitos en nuestra vida. Y aquí empieza, ¿verdad?, esta cosa. Y dice, y verás, dice, y toca su hueso y su carne. El Señor, no va a decir que el Señor toca tú, como echándole la culpa al Señor. ¿No? A veces hay circunstancias, ¿verdad?, que hay pestes que matan a la gente, por más que la persona sea fiel, una persona sea un fiel cristiano y todo lo demás, una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, que se enfermaba, tenía frecuente enfermedad del estómago y bueno, y sufría eso. Pablo tenía un problema a la vista. Dice el libro de Gálatas, vosotros hubieseis querido daros vuestros ojos por la enfermedad que yo tengo, por este azote del Señor que me tiene. Él tenía, por causa de la visión celestial que tuvo, le quemaron las retinas y entonces no le funcionaban bien los vasos, ¿verdad?, que lubricaban los ojos con una combinación química que el mismo cuerpo creaba para lubricar el globo ocular. Y entonces se le ponían los ojos llenos de pus o de legañas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y era muchas veces asqueroso. Y eso también hacía que la vista de él se acortara y sufriera mucho. Al final él ya escribía con letras muy grandes o después ya tenía amanuenses, escribanos, hermanos que le acompañaban y él les dictaba y ellos escribían. Pero es así. Y dice la palabra del Señor, que acusa al Señor, el Señor no le contesta nada. Dice, aquí le está, dice, lo único que le dice al Señor, mira, aquí está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, el Señor iba a poner ángeles que custodiaran la vida, ¿ya?, de Job. ¿Qué es más importante en la vida de una persona? En el caso de ser un ser espiritual, como lo era hombre, pero que tenía el sello divino, la chispa divina, como hijo de Dios, como un ser espiritual, ¿ya? Es el Señor el que la lleva, es el Señor el que manda, es el Señor que tiene toda la autoridad. Dice, más guarda su vida, o sea, no podía hacer nada, no le podía destruir. O sea, eso prueba también que Satanás tiene cierto poder y que se etcétera y tal. Pero ahora tiene menos poder que antes, porque antes se venía el descarado a la presencia de Dios mismo, ahora ya ni siquiera puede.
conversaba recién antes de comenzar la clase con Ricardo, ya que cómo era ese que no podía entrar ya en la presencia de Dios. Bueno, en el estado, digamos, etéreo, celestial, ¿no es cierto?, de un lugar inaccesible para nosotros, que es el cielo mismo, ¿verdad? A lo mejor había ¿cómo se llama? Una barra magnética que no permitía que la gente entrara en la esfera de Dios. Entonces, claro, ahí venía, ¿verdad?, el Satanás, y ya no podía venir delante de Dios, porque aunque él veía, ¿verdad?, toda la esfera celestial, pero no podía entrar más en la presencia del Señor, porque le fue prohibido, fue expulsado. Entonces veía como un vidrio que se podía ver por el otro lado, pero cuando quería pasar, rebotaba y volvía atrás, porque la fuerza divina de Dios no le permitía que él tuviera el descaro de presentarse delante de Dios. Satanás ya siempre fue rebelde y ya la última que quiso fue, ¿no es cierto?, destruir al Señor Jesucristo, y cuando vio que no pudo, quiso ir arriba para impedir el ascenso de Cristo y le salió en el camino Miguel y sus ángeles, y hubo una gran batalla, y Cristo pasó de largo para arriba, y entonces ganaron los buenos y echaron, ¿no es cierto?, los malos al lado oscuro. Fíjense ustedes que yo voy a decir aquí una cosa que a lo mejor alguien puede pensar de que es una cosa, Efraín, muy especulativa, y es cierto, es especulativa. Voy a hablar de los Star Wars y de Superman. Superman ya fue inspirado en la vida de Jesucristo. Superman, por ejemplo, vino de otro mundo. Ahí le pusieron venía de un, ¿cómo se llama?, de Krypton, ¿verdad?, otro planeta. Y llegó a la Tierra, ¿verdad?, como un niño, y lo recibió un matrimonio, ¿verdad?, que no había tenido hijos. Ya tuvo padres adoptivos. Y fue creciendo, 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 hasta que se manifestó lo que él era, ¿verdad? Y además era soltero. Además, Superman luchaba por la verdad y la justicia, nunca mentía, decía siempre la verdad, no tenía ningún tipo de vicio, no tenía esposa, no tenía polola, novia. Bueno, está inspirado en Jesucristo. Y todo esto que estoy diciendo yo, los Star Wars, y todo esto del lado oscuro y qué sé yo, etcétera, está copiado de las Escrituras, está copiado, ¿verdad?, de la esencia misma, del relato de lo que ha sido el desarrollo de la historia humana, de las características espirituales y del relato espiritual que hay en las Escrituras. Y de ahí lo han sacado prestado, así que no le vengan aquí a darse el crédito a ellos, que mira lo que crearon y todo lo demás. Pero como, claro, le quitan la parte espiritual, la parte de la verdad, de la esencia misma que eso tiene. ¿Por qué no somos como Superman, por ejemplo? ¿Ya? Sin vicios, rectos, que siempre lucha por la justicia y la verdad. Y siempre va a ganar la justicia y la verdad, y los buenos, los malos no. Los malos siempre van a perder y van a estar condenados. No tienen ninguna esperanza, porque Cristo es la única esperanza. ¿No es cierto? Como dijo alguien por ahí, que sin Jesucristo todo es carroña. Así es, así mismo es. Él aquí está en tu mano. Haz lo que quieras con él, pero, ojo, tú no es el que tiene el control absoluto. Hoy día también hay muchos hermanos que sufren. Hay muchos hermanos que sufren. En muchos países del mundo sufren. Hay hermanos que no pueden adorar a Dios como Él quiere. Hay hermanos que son impedidos, que son perseguidos. Hay gobiernos nefastos, ¿verdad?, que los cristianos no pueden expresar todo su amor por el Señor, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que orar, ¿verdad?, por todos los gobernantes del mundo, para que hagan leyes que concuerden con los principios del Señor, y los que no, que el Señor se encargue. Él está a cargo, no se preocupen ustedes. Él es el que está encargado. Él es el que tiene el poder. Él es el que puede controlar con su poder a toda esa gente. Y cuando nosotros no podemos orar, es como la lluvia de ahora. Yo he estado orando mucho, mucho, mucho por la lluvia. Pero no me puedo quejar, porque oré por tanta lluvia, ahora no está dando tanta lluvia el Señor, que ahora estamos diciendo, Señor, ya no me des tanto. No, que llueva todo lo que tiene que llover. La gente, nosotros como personas humanas somos muy necios. Es natural que llueva, es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que los hombres hacen casas que son inadecuadas, en lugares inadecuados, con estructuras inadecuadas. Por ejemplo, aquí en Quillota estaban hablando que estaba creciendo Río Concagua, y posiblemente se iba a llevar 3 o 4 poblaciones si crecía mucho más y se seguía lloviendo. ¿Por qué? Porque le han quitado al río, ¿verdad?, su cauce natural.
Y el Señor dice que el hombre necio hace su casa junto al río. Cuando crece el río, viene sopla el viento y viene la lluvia y es la ruina. Y después le echamos la culpa ¿a quién? ¿A Dios? Es el hombre el que se equivoca. Es el hombre que habita en lugares que no son recomendables, los que hacen sus casas en las quebradas en Valparaíso, y se incendian 40, 50, 80, 100, 200 casas, y muere gente y pierden todo, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos muy necios. Y luego queremos que el Señor nos ayude y qué sé yo, etcétera, cuando nosotros estamos colgando de un hilo, en vez de estar agarrados de un cable acerado, ¿verdad? De una pulgada de grosor que va a aguantar todo lo que venga. Así es el Señor. Pero bueno, la gente de este mundo que no tiene temor del Señor van a seguir levantándose y cayendo, hasta que no pongan su pie en la roca y afirmen toda su fe, su confianza y todos sus planes y propósitos en el poder del Señor que tiene todo el control sobre la tierra. Y aquel está en tu mano, más guarda su vida. Y mire lo que dice Satanás. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, aquí también se ha especulado mucho. Yo quiero llamar la atención aquí y compartir con ustedes un concepto sobre las leyes sanitarias. ¿Saben ustedes que el país que ha tenido más éxito en esta pandemia que nos ha atacado al mundo en los últimos 2 años, ¿saben qué país fue? Israel. Pero no es el Israel antiguo, sino el Israel que heredaron los principios morales y espirituales de Dios, pero que no reconoció a Cristo. Pero no son el Israel de Dios, por supuesto. Es el Israel antiguo que ya no existe en la mente de Dios. Ahora es un país más que se llama Israel, pero que han conservado algunos principios. La salubridad pública, los alcantarillados. En el desierto, tanta gente, qué sé yo, haciendo sus necesidades biológicas, había maneras de cómo evitar eso, el mosquerío y todo ese tipo de cosas. Los judíos eran los que se lavaban las manos 20, 30 veces al día. Los que se duchaban en la mañana y se duchaban en la noche, se bañaban. Los que siempre pensaron, ¿verdad?, que el agua era símbolo de purificación, de limpieza. ¿No es cierto? Incluso inventaron los jabones, que sé yo, etcétera, que sacaba la grasitud, que se pegaba, la cosa fea. Los animales tenían que ser sacrificados de tal manera, tenía la comida, la carne, lo que se corrompía, no guardarlo para el otro día, que no se llenara gusano, que todas las cosas tenían que ser limpias. Por ejemplo, no había ningún israelita que se acostara después de estar en el campo sin bañarse y acostarse en su cama limpio. Igualmente la mujer. La mujer era muy escrupulosa en todo el sentido de la palabra. Incluso en una ocasión unos fariseos le dicen a Cristo: oye, tus discípulos comen ya el trigo, dice, sin lavarse las manos. Nadie podía tocar ningún alimento si antes no se lavaba las manos. Imposible. Yo tengo una manía, y la tengo desde joven, desde que tenía conciencia, y no por razones religiosas. Yo cuando llegaba a mi casa no saludaba a nadie. Todavía, yo entro, y si traigo algo en las manos, los dejo en un lado, las llaves del auto, si tenía auto, lo dejaba en un lado, y yo me iba directamente al baño y me lavaba bien las manos, y bien jabonado, y luego me lavaba la cara, qué sé yo, etcétera, porque había andado en medio de mucha contaminación, en las micros, en el centro, compartiendo con otras personas. Entonces, cuando hablamos aquí, ya, de que le vino esto, hirió a Job con una sarna maligna, a veces también eso tiene que ver, ¿verdad?, con alguna contaminación, algún virus, algún microbio, ¿verdad?, que produce las enfermedades. Por ejemplo, la viruela, ¿ya?, que deja costrones y que da mucha picazón. La sarna, que es un bicho que se mete entre la carne y la piel y vive y se alimenta de eso. Como las garrapatas de los perros. Yo tengo 4 perros y siempre estoy tratando las garrapatas porque ellos sufren mucho con eso de las garrapatas. ¿Ya? Y dice la palabra que lo hirió con una sarna maligna. No solamente una sarna maligna, sino que se le puso purulenta. Y Edía estaba tan hediondo Job, que se cree que también que haya sido una enfermedad tan infecciosa que tenía que ser apartado. Vivía en una cueva, como en un rincón sacado de su casa. Ni su mujer se acercaba a él, ni nadie. Sus amigos de lejos lo miraban. Y ahí estaban con él. La condición era miserable, echado desnudo, casi guardando sus partes pudendas, las partes pudendas.
echado en ceniza, porque la ceniza parece que tiene alguna virtud. En el sur los que cultivan trigo y quieren hacer mote lo pelan con ceniza. Parece que tiene alguna virtud, se produce algún reactivo químico entre la ceniza de los árboles, de las llamas, la ceniza de quemadas al fuego que se producen con fuego, y hay contacto con el agua, que es un componente químico, H2O. Entonces produce un reactivo que parece que es bueno para la piel también. A veces sería bueno bañarnos nosotros también en un baño con una tina de ceniza. A lo mejor pues sería muy saludable, nos limpiaría, ¿verdad? Nos purificaría, etcétera. Pero bueno, ahora hay otros métodos que son tan eficaces como eso y sin ser tan escandalosos y tan difíciles, que sé yo, que no nos van a imponer. Pero aquí estamos hablando de la salubridad pública. Era una enfermedad insalubre, era una enfermedad que producía hedor, ¿ya? Y el pobre dice que Job, verso 8, tomó un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Hermanos queridos, yo tengo una nota aquí en mi Biblia que dice condición miserable. ¿Podrían ustedes imaginarse, después de todo el sufrimiento, perder a sus hijos, toda su hacienda, separado de la sociedad, de su entorno familiar, como un perro en una cueva por ahí, escondido, de un aspecto asqueroso, repugnante, heridas purulentas, rascándose con dientes casi ya perdiendo su dentadura quizás, de una actitud muy miserable. Le daban la comida como si fuera un perro de lejito y tenía que ir arrastrándose, venir y recoger la comida y poder comer algo y agua y eso. Y esa condición ahí, terrible, terrible, terrible. Pero la mente estaba buena. El físico estaba malo. Satanás puede destruir el cuerpo, pero nunca va a destruir el alma, porque es inmortal. Dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden destruir. Hay que temer al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y dice la palabra del Señor que dice, y él les dijo, ¿cómo suele hablar? Perdón. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. A veces las mujeres, hoy día hay un gran movimiento feminista, que yo pienso que no es bueno, porque el problema no es el feminismo ni el machismo, el problema es la condición moral de cada uno. Cuando el hombre cumple con los principios morales y espirituales de Dios y la mujer también, no tendría por qué haber conflicto. Y la mujer en su rol, el hombre en el suyo, y ambos en un propósito. Un día me preguntaron a mí, Efraín, ¿qué es lo que piensas tú del matrimonio? ¿Qué dicen ustedes del matrimonio? O tú mismo, ¿qué piensas del matrimonio? Y yo tengo una definición de lo que es el matrimonio. Yo no he sido, a lo mejor, todo lo que esperaba mi señora de mí. No he sido un ejemplo para algunos, seguramente. De una cosa estoy seguro, que mi esposa me ha querido más de lo que yo la he querido a ella y estoy tratando de remediar eso. Pero, ¿qué creo yo del matrimonio? Yo creo que el matrimonio es cuando un hombre le entrega el alma a su mujer, la mujer le entrega el alma al hombre y ya no son más dos, sino que uno solo. Difícil, muy difícil. En una sociedad hoy día, ¿verdad?, hedonista, en una sociedad totalmente materialista, sin ninguna delicadeza moral espiritual. Dice que las mujeres que profesaron piedad se vestían, ¿verdad?, guardando el pudor y la modestia, sin la ostentación. Y no andaban desnudas como andan hoy día las mujeres. Hoy día dice la gente, no, pero es que aquí que los hombres le dicen cosas a las mujeres, pues si las mujeres andan casi desnudas. No dejan nada para la imaginación, de nada. ¿Y para qué? A veces uno critica a los musulmanes o los yihadistas o toda esta gente, ¿no es cierto?, los talibanes y que sé yo, etcétera. Bueno, en algún sentido van al extremo y no estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, hay cuestiones que tenemos que aprender. Yo conocí una hermana, ella tiene casi 90 años,
que su mamá era, bueno, eran cristianos, su mamá, su papá no, nunca fue su papá cristiano, pero su mamá sí. Y ella como mujer nunca usó pantalones, nunca, nunca en su vida, porque ella tenía el concepto de usar vestidos un poquito más arriba del tobillo. Entre la rodilla y el tobillo en la mitad, ahí llegaban sus vestidos, siempre, y nunca usó pantalones. Pero ella no condenaba a ninguna mujer que usara pantalones, porque también había un gran dilema, ¿no? Si usamos pantalones o no usamos pantalones, vestido, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver, ¿verdad?, con el compromiso, la debilidad que cada uno tiene. Y el hombre de la misma manera. Y hay hermanos que les gusta, que sé yo, criticar a las mujeres que usan pantalones, y ellos, ¿cómo andan con cerrar el bigotito? ¿No es cierto? Siempre andan vestidos, qué sé yo, con polera mostrando el pecho y qué sé yo, etcétera. O ellos sí pueden vestirse como quieran y critican a los demás, etcétera. Entonces vamos a entrar en un terreno áspero. Tenemos que seguir los ejemplos de Dios. Pero en este caso, la mujer de Job, a lo mejor era una mujer virtuosa en un sentido, pero en esta razón se equivocó, medio a medio. En vez de ser el soporte, en vez de ser la otra mitad de él, era la mitad de ella y no la de él, lo suyo propio. Y le dice, ¿sabes qué además? Ya, olvídate de tu integridad. Maldice a Dios. Hermanos, integridad. Íntegro significa monolítico. Como un puñado, apretado, así. Uno solo. Monolítico. De acero. ¿Y cuál es la respuesta? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Hay una fatuidad que rebosa lo ridículo, lo absurdo, lo contrario a la voluntad de Dios. Y hoy día las mujeres, más allá del feminismo, entre comillas, o del machismo, entre comillas, como personas, como hombres que son de sexo femenino, porque el hombre es uno solo, una versión femenina, una versión masculina, una mujer es un hombre al revés, y un hombre es una mujer al revés. Mujer y hombre tiene que ver, ¿verdad?, que define el género, digamos, el género, bien digo. Pero son uno solo. Uno funciona como hembra, el otro como macho, pero son uno. El día que Dios creó al varón y hembra los creó. Hermano, ya vamos a hablar algún día de ese tipo de cosas. Y entonces dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Y así hay muchos en el mundo. Cada día escuchamos cada tontería, cada estulticia, cada cosa que la verdad dan ganas, qué sé yo, de romper la tele. ¿Verdad? Y prácticamente muy atrevidas, muy atrevidas. Y hombres también, pues, ¿ya? Hombres que son paladines, ¿verdad?, de la verdad absoluta, pero están basadas en su propia filosofía humana, carnal, de esta tierra, diabólica. Pero el Señor, nada. Ni una gloria para Dios. Perdieron su identidad moral y espiritual, y por eso estamos como estamos. Maldice a Dios y muere. Dice, ¿qué? La pregunta, ¿no? ¿Qué? Y la respuesta, se llama interrogación, es una figura retórica, se llama interrogación. ¿Qué? No necesitan una respuesta, ¿no? Nadie sabe. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Esta es una verdad, ¿eh? Es una verdad espiritual. Es una verdad espiritual. ¿Recibiremos solamente lo bueno y lo malo, no? Juzguen ustedes sus propias vidas, los resultados y la existencia de vosotros mismos. A ver, cómo vamos a contestar a eso. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo. Una persona que podría haberle dicho cualquier cosa, menos bonita, ¿verdad? Pero no fue así. Él estaba en una condición, en vez la mujer de tener compasión de él, va y le da, como quien dice, el zarpazo final.
¿Hasta cuándo tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya, de una vez. Qué tremendo, qué tremendo. Luego los últimos 3 versículos, y con eso termino. Entre paréntesis, Juanito está recuperándose de su resfrío. Se hizo el PCR, le dan el resultado mañana para averiguar bien si le había dado el COVID o no, pero estaba bastante afligido, o sea, no grave, pero un resfriado fuerte, pero sin compromiso respiratorio ni nada de eso. Así que para que lo tengan en sus oraciones y tome la medicación que le ayude a restaurar su salud. Dice la palabra, verso 11, 3 amigos de Job, y eran buenos amigos, conocidos, quizás hacían negocios con él, eran del barrio, en fin, de algún lugar. Dice que Elifaz, que era temanita, de Temán, del pueblo de Temán, otro subita del Suú. En otras palabras, todos posiblemente de origen, digamos, semitas, ¿no? Descendientes de Sem. Y Sofar, naamatita, de Naam. Entonces, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, y usan 2 palabras, para condolerse y de él y para consolarle. Estas 2 palabras, condolerse y consolarle, son 2 palabras distintas. Condolerse significa ponerse en el lugar de él, y consolarle, encontrar palabras que aliviaran su mal. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto esta situación? ¿Ya? Y empieza la gente a especular, pues, y después empiezan los discursos. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar ya también en una esfera más bien filosófica, ¿ya? De los discursos de estos individuos, de los argumentos que presentan, de los descargos de Job. Y habla el Señor también después, para dar a entender de una vez por todas, ¿verdad? ¿Por qué sufre el hombre? El hombre sufre por 3 causas, ¿verdad? Sufre el hombre cuando viola las leyes naturales, sufre el hombre, ¿verdad? Cuando sufre el daño de terceros, de cualquier tipo. Ustedes pongan la lista y de lo que quieran. Y también sufre cuando viola los principios de Dios. Y en ninguna de esas 3 cosas interviene Dios. Viola tú la ley natural, a ver qué te pasa. Tú nombra lo que tú quieras. A ver qué te pasa. O el daño de terceros, injusticias, explotación, maltrato, bullying. Porque simplemente que me cae mal, ya está, ahí empiezan los problemas. Y hay gente que ha llegado a tal extremo que por sentirse así rechazados por otro agarran una metralleta y van a un colegio y matan a tanto. La maldad del hombre, o sea, digamos, llegamos a un grado, ¿verdad?, de insurrección espiritual y perdemos toda la identidad moral y espiritual que tenemos como criatura suya. Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Si el problema es que nadie predica el evangelio en la televisión. Predica nomás esos sermones light, esos sermones que a la gente le gusta, la emociones, la cosa, cuando van a pasear a la Virgen de Lourdes o van a la Yamilet, que al final terminó bailando en un cabaret en San Antonio. Pero así es la gente. Así es la gente. Tenemos que predicar no lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita oír. Y lo que Dios manda. Pero eso no es popular. ¿Por qué creen ustedes que en la iglesia del Señor no somos tantos? Porque aquí no estamos para llevar a la gente a excursiones, darle comida, preocuparnos de los huérfanos, que esa es parte de la sociedad humana. Reclámenle a su gobierno, que usen bien los impuestos. Para eso nosotros somos ciudadanos honrados, decentes y pagamos los impuestos para que se puedan repartir, se puedan usar buenamente. Pero no, ahí está metida, entre comillas, la iglesia, entre comillas, y la iglesia de todo lo que la gente cree,
Una vez un señor me decía, oye, ¿y usted qué programa social tiene como iglesia? Oye? Entonces la gente cree que la iglesia tiene esa responsabilidad, la iglesia no tiene esa responsabilidad. Esa responsabilidad le corresponde a los gobiernos, para eso pagamos los impuestos. No, la iglesia tiene tiene tres cosas: predicar el evangelio, instruir a los miembros en la fe, como lo estamos haciendo ahora, y ayudar a sus hermanos que están necesitados. Bueno, y a los de afuera también ayudar a los de afuera. El problema está que lo que ha sido consagrado a Dios, como la ofrenda no se puede usar por los incrédulos, como tampoco la cena la pueden tomar los incrédulos. Una vez una hermana me decía, no, pero si es la plata del Señor y si es para una cosa buena, ¿por qué no se puede hacer? Porque dice, para la necesidad de los santos. ¿Cómo un mundano va a comer de los santificados? No puede, tiene que ser santificado para comer de los santificados. Vamos a hablar de eso también un día. Y eso ha dividido la iglesia. Y algunos hermanos más se parecen a una sociedad de socorro mutuo, ¿verdad? Y a una organización secular de ayuda social que es responsable de predicar el evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvar. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso. Y dedicarnos a eso, a predicar el evangelio para que la gente sea salva. Y de las cosas seculares podemos participar como sociedad. El que quiera ayudar a una organización y tampoco cualquier organización, ¿eh? Me acuerdo que yo tuve una controversia muy grande con unos hermanos, de que cuando daban el vuelto, ¿se acuerdan? Y yo preguntaba, me dice, sobran 6 pesos, ¿los dona? La gente decía, sí, ya, sí, los dono. Pero yo le preguntaba, ¿los dona? Que yo, sí, ¿para quién? No, para el hogar de Cristo, no, quiero mi vuelto. Yo no voy a donar a una organización falsa. No, señor, ¿por qué? Que donen los que pertenecen a esa organización y todo lo demás. Ah, no, pero que esa es una cosa social, no tiene nada que ver. Bueno, esa es la filosofía de todo el mundo. Pero los que conocemos la sana doctrina, no podemos hacer eso. Yo no voy a dar a una organización para que la use por otros motivos. Ay, ¿por qué entonces paga los impuestos? Bueno, yo pago los impuestos porque el Señor me dice que tengo que pagar los impuestos. Ahora, si esos que reciben los impuestos lo usan malamente, se los roban, son corruptos, qué sé yo, etcétera, compran armas y matan gente, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, bueno, ellos tendrán que responder, pero yo ya cumplí. Lo que ellos hicieron después escapa de mi control. Yo no soy responsable de lo que hacen otras personas, yo soy responsable de lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que estar de acuerdo a la sana doctrina. Condolerse significa ponerse en el lugar del que sufre, y consolarle es traer palabras que alivien el dolor que ellos cargan. Ellos eran creyentes también. Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú eran creyentes. Ellos conocían la palabra de Dios y reconocían a Job, la clase de persona que él era. Un hombre que era perfecto en hacer toda la voluntad de Dios, recto, moralmente justo, temeroso de Dios, de obediente disposición y apartado del mal, santificado al Señor. ¿Qué le pasó a este? Y después van a empezar a culparlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los discursos que van a estar súper interesantes. Van a ser más interesantes que la convención constitucional, ¿no? De la constitución. Van a salir todos los discursos ahí. Ahí van a estar los Orregos, van a estar las María Elena, la Jimena Fernández, van a estar todos ahí, ¿no es cierto?, dando su discurso. Vamos a estar ahí, entendiendo, a ver si logramos llegar a la verdad de Dios. Dicen los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos arrancó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Era una condición realmente muy dolorosa. Imagínense usted a un portentoso, no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista espiritual. Lo ven en una condición ruinosa. Pero no había perdido su integridad, su relación y comunión con Dios. A pesar de todo lo que estaba sufriendo, a pesar de todo, qué sé yo, lo que le van a decir después. Y dice el verso 13, y termino, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Es una manera como de, digamos, de, no vamos a hacer nada, vamos a estar ahí con él. El hombre está sufriendo, está tan triste, tan dolorido, y nosotros no entendemos nada de nada, qué sé yo. Entonces empiezan todas las especulaciones, ¿verdad? Todos los argumentos y hablar entre ellos seguramente. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Si hay una condición más miserable que esta, no hay relato en la escritura. Las cosas buenas y malas
que le pasan a los hombres lo relata la Escritura, y ese tiene un mérito, un mérito de credibilidad y de confianza en lo que Dios dice. Este hombre ahí estaba, en esa condición. Como si fuera una telenovela. ¿Qué pasará con Job? ¿Qué discurso dará Bildad, Elifar, Sofar y Eliud? ¿Cómo responderá Job? ¿Cómo hablará el Señor? ¿Cuánto vamos a aprender doctrina pura de Dios? La esencia misma de Dios. La gente siempre cree que la doctrina de Dios solamente es lo que predicó Jesucristo. No, Jesucristo predicó una porción de la palabra de Dios complementada con las palabras del Antiguo Testamento. Porque acuérdense lo que dice Romanos capítulo 14, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que las cosas que se escribieron ¿para qué? Para que por la consolación de la palabra de Dios tengamos esperanza. Hermanos, el dolor era muy grande. Esto también me recuerda el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Dice, habían dos hombres. Uno que hacía banquete con esplendidez, se vestía con ropa buena, tenía muy buena situación. Dice, murió y lo enterraron. A mí me llama la atención la manera que lo escribe, ya el relato. Dice, y murió y lo enterraron. Y también estaba echado a su puerta, donde hacía banquete y con esplendidez, un hombre lleno de llagas, que venían los perros y le lamían sus llagas. Condición muy miserable. Terrible, 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 terrible. Y se murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, fíjense ustedes la diferencia, ¿verdad? Bueno, hay mucho de eso también en las Escrituras. No es que si tú no tienes llagas y echado a la puerta de un gran señor y que vengan los perros y te comen las llagas, entonces no te van a llevar si no, no te van a llevar los ángeles, vaya a ser enterrado nomás, y aquí dice, aquí nació fulano de tal, aquí está enterrado, nació tal fecha y murió tal día. No, no es así la cosa. Son para extraer enseñanzas del Señor. El caso de Job es uno de los casos más tristes relatados en las Escrituras en cuanto al sufrimiento de una persona. Sin embargo, es el más exaltado de todos por superar el sufrimiento con la confianza que él tenía en el Señor. ¿Estáis vosotros preparados para eso? ¿Estoy yo? ¿Están nuestros hermanos? Que Dios tenga misericordia y nos ayude, ¿verdad? Para enriquecernos con estos pensamientos, para que nuestra fe sea inclaudicable y nuestra integridad absoluta. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su fina atención.